Estamos con Liubomir Fernández, corresponsal del diario La República en Puno. Buenos días, Liubomir, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco en qué circunstancias murió un soldado, hay 5 desaparecidos y tú has entrevistado a uno de los que ha sobrevivido. Cuéntanos qué pasó ayer y por qué hay tantos mensajes encontrados entre lo que dice el gobierno y lo que ha pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un gusto verte nuevamente. Bueno, yo lo único que te puedo contar es que yo estuve en el lugar de los hechos y que creo que para entenderlo hay que un poco retroceder en el tiempo. Luego que se vieron las imágenes de los pobladores de Aymara, de Juli, Ilave, Ácora, estas localidades fueron reprimidos en Lima, sin hacer violencia, esas imágenes los ha afectado enormemente por 2 factores. Primero, porque consideraron que el gobierno estaba actuando con un nivel de discriminación. Segundo, porque sin hacer violencia, atacarlos, buscaba amedrentarlos, asustarlos, como ocurrió con la primera delegación que fue a Lima. Los pobladores, a diferencia del primer viaje, ahora han ido con un padrón, es decir, en el padrón se han registrado voluntariamente y ahí han registrado el nombre de su familia, el nombre de su comunidad, de su autoridad comunal, para que si pasase algo, estos informen de inmediato. Y eso es lo que ha sucedido. Como se han difundido las imágenes en redes sociales y en algunos canales, ocurre de que de inmediato han comunicado a sus comunidades han convocado a reunión a todos los pueblos y en reunión han dicho, ¿qué vamos a hacer? Ellos están en Lima no porque quieren, sino porque están pidiendo la renuncia del gobierno de Dina Boluarte, a quien ellos lo consideran ilegítimo. Y entonces, como ha ocurrido eso, le he dicho, en Puno, ¿quién representa al gobierno? La policía y el ejército. Entonces, el día sábado dijeron, fueron a las instalaciones del ejército a pedirle que se fueran. El ejército se vio rebasado por un número mayor de pobladores y abrieron fuego el ejército. Hubo 5 heridos, uno de ellos por impacto de bala. Y entonces, la balacera duró como media hora, casi 40 minutos. Y entonces los comuneros se organizaron y hubo heridos, y que hizo el ejército fue traer unidades blindadas desde Pomata. Los comuneros lo retuvieron y luego sacaron helicópteros que estaban sobrevolando Ilave, lo que literalmente era bombardear la ciudad de Juli, al sur de la ciudad de Puno, y los comuneros se organizaron, fueron también a pedir a los policías que se vayan, y los policías también otra vez. Terminó al final de la jornada, terminó el local de la comisaría incendiada, el local del Poder Judicial, y en ese momento pidieron el apoyo a sus comunidades para que se organicen y los ayuden a sacar a los policías y militares. ¿Por qué contra ellos? Primero, porque consideran que después de ser los responsables de las 21 muertes en la región de Puno, de las muertes que había en Ayacucho, en Andahuaylas y otras regiones, ellos consideran que lo que está haciendo el gobierno, en su perspectiva, es someterlos y ellos no están dispuestos a aceptar. Entonces, como nosotros ya habíamos informado que ellos estaban convocando a todas las comunidades, o sea, lo habíamos advertido porque yo estoy en contacto y pido datos, tengo fuentes, y entonces, ese mismo día, ocurre de que esa noche el ejército seguía desplazando tropas, seguía movilizando en helicópteros, y entonces esa misma noche se comunicaban y ellos decían de que nos están provocando y están midiendo fuerzas, están imponiéndonos su fuerza y no lo van a aceptar. El día de ayer, a las 11 de la noche, el sábado a partir de las medianoche, han movilizado tropas caminando, y los comuneros de Juli y Ilave están juntos, hay frontera, y los hicieron retroceder hasta Ilave. Y entonces, de los comuneros de Santiago de Juli, los hicieron retroceder hasta la jurisdicción de Ilave. El objetivo es que se vuelvan a su cuartel y que se vayan. Y ya al llegar a Ilave, yo ya estaba en esa comitiva porque yo fui a cubrir muy temprano la zona, los comuneros los pobladores aymaras dijeron que se vayan. En efecto, se encontraron, pero los comuneros estaban en los cerros. No había un choque frente a frente, cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el ejército abrió fuego, hizo disparos, y de un momento a otro
los comuneros estaban en los cerros, les decían que se vayan, que se vayan. Y de un momento a otro, el personal del ejército, por orden superior, en ese momento había un capitán, disponen que se metan al río. Optaron el camino más peligroso, su objetivo era llegar al cuartel. Los hechos ocurrieron frente al Camal de Ilave. Optaron el camino más peligroso y luego entraron con sus pertrechos, entraron con su uniforme, con su borceguís, con sus fusiles. O sea, era como entrar a una piscina con un saco de papas, ¿no? Entonces, lo que provocó es que se terminaron hundiendo y los comuneros, al ver que se estaban ahogando, auxiliaron a 5. Les dieron los primeros auxilios, les dieron las primeras atenciones, que yo estuve en el lugar, y luego de ello ocurre, y nosotros transmitimos el lugar de los hechos, y les encontraron a los soldados, a uno de ellos les encontraron municiones percutadas, les encontraron balas, les encontraron lacrimógenas, y entonces, luego de ello, ellos dijeron saber quién ha dado la orden para que crucen el río. Y después se confirmó de que, además de los rescatados 5, había otros desaparecidos en hora de la noche, y nosotros confirmamos que ya había fallecidos en la zona. O sea, digamos, lo que cuentas de manera sucinta es que lo que ha sucedido en Lima tiene efectos directos ahorita en Puno, porque estamos viendo de una protesta contra el gobierno de Dina Boluarte en Lima y en Puno. Entonces, esta persecución a las comuneras de Juli, en la Plaza San Martín, donde vemos que gasean sin importar nada, asisten con menores de edad o no, ha tenido un efecto directo en la protesta en Juli. Así es. Ok, y entonces, esa es una de las cosas pero lo que te quería preguntar es, el comunicado de las Fuerzas Armadas lo que dice es que culpa a los comuneros de los que se han ahogado, del soldado que se ha ahogado y los 5 desaparecidos. ¿Puedes, por favor, responder a lo que quiso decir el comunicado? Porque lo que están haciendo es echarle la culpa a los comuneros de los que estuvieron, del soldado que muere en Ilave, en el río, y de los 5 desaparecidos. Bueno, yo entiendo que es un comunicado de lo que es, de defensa, el Ministerio de Defensa que se está defendiendo. Bueno. Pero no está diciendo la verdad, eso es lo que yo no está diciendo la verdad, evidentemente. Porque tú has estado allí. ¿Puedes contarnos por qué no dice la verdad, Libomir? A ver, mire, mi objetivo era ir a la zona de Juli porque teníamos la información que los tenientes gobernadores ya habían organizado a todos sus pueblos, las comunidades habían organizado a todos sus pueblos para pedirles que se vaya el ejército. Nuestro camino era Juli. En medio, al pasar por Ilave, nosotros transmitimos cómo estaba en efecto, los pueblos ya estaban levantados, no querían a la policía, no querían al ejército, habían acordado de que no van a aceptar la ayuda de Dina Boluarte, del gobierno, y no van a aceptar a ninguno de sus ministros que venga a Puno, y los iban a echar, como le echaron a la fiscal de la Nación. En fin, lo cierto es que al llegar al puente Ilave, yo me presenté y le dije, mire, yo vengo acá a cubrir, y yo soy puneño, yo quiero mostrar lo que está pasando acá. Y entonces los comuneros dijeron, ahorita nosotros nos estamos dirigiendo a decirle que los militares se vayan, porque están violando nuestros territorios, nuestras comunidades, porque en efecto, nuevamente, ¿por qué los comuneros en Ilave el sábado y este domingo no han dado flexibilidad? Sencillo, porque ellos entienden que el ejército los provoca. En todas las comunidades hay tranqueras, ellos se cuidan entre ellos. ¿Y qué ha hecho el ejército cuando, digamos, en Ilave, el puente Ilave está cerrado por una tranquera metálica? ¿Qué ha hecho el ejército? A las 3, 4 de la mañana ha ido, días atrás, y con soldadura autógena lo ha partido en 3 y lo ha lanzado al río Ilave. Ellos lo han tomado primero como un acto de ninguneo y como un acto de provocación, porque ellos dijeron, si quisieran abrir, no pueden arrastrar su estructura y normal. Entonces lo han tomado como una provocación. Ellos han dicho, no, este es un acto de provocación, de medir fuerzas, y nosotros no lo vamos a aceptar. Han agarrado y sábado y domingo no han dado pase, han cerrado, han radicalizado la Guajira Definitiva. Entonces, ayer yo estuve en el lugar, entonces yo con la autorización de ellos fui al lugar y yo estuve en la zona más alta.
Y estuve el momento cuando se encontraron, cuando dejaron los pobladores de Santiago de Juli, los dejaron a los comuneros en la jurisdicción de Ilave, y los comuneros de Ilave estaban en los cerros, le estaban diciendo que se vayan, que se vayan. Y de un momento a otro, los soldados, luego de abrir fuego, de disparar, porque yo mismo me estaba cuidando de los impactos de bala, estaba, como quien dice, cuerpo a tierra, entonces los soldados corrieron, en mi modo de ver personal, de manera negligente, porque los comuneros que los trajeron de Juli hasta la jurisdicción de Ilave, los trajeron custodiados, y ellos abrieron fuego. Y entiendo que al ver comuneros que están rodeados en los cerros, ellos se han metido por el río porque querían llegar al cerro. Y ha sido un acto absolutamente negligente. Cuando vieron que los soldados se ahogaron, en ese momento los comuneros sí bajaron corriendo hacia el río. Y yo ahí también bajé y registré esas imágenes y empecé a reportar desde el lugar de los hechos. Una de las cosas que hay que decir también que acaba de haber y es la segunda víctima en los soldados, sí, ¿no es cierto? Se ha confirmado. Anoche han ido buzos de la Capitanía del Puerto, han ido personal, los comuneros también han ayudado y han encontrado un cuerpo más, lo que significa que faltaría otros 4. Y los pobladores han dicho que los soldados son hijos de los comuneros de la zona, así que ellos van a ayudar. Pero ellos han dicho de que contra los oficiales no hay diálogo y los oficiales tienen que retirarse porque los soldados, cuando estaban ahí recibiendo los primeros auxilios, han confirmado que en efecto estaban al mando de un capitán y este capitán recibió órdenes de un comandante y este comandante recibió orden de los generales responsables del comando de operaciones y todo lo demás. Y ellos han dicho de que con los oficiales no hay diálogo, no van a hablar y los van a ayudar a los soldados. Les van a dar la ayuda necesaria porque son hijos de los mismos comuneros, pero de ningún modo van a darle tregua al ejército para que se queden en las zonas. ¿Cómo se soluciona un problema en el cual no hay ningún trato, nadie del gobierno ha podido pasar ni siquiera el aeropuerto militar en Juliaca hasta el momento? Entonces, estamos hablando de, nunca ha habido, en los últimos años, un enfrentamiento tan directo del gobierno central contra una región, porque ahora lo que quieren es encapsular a Puno y decir que Puno es el que está mal, el asusador, el solito, se autopelea solo, ¿Cómo explicar a la gente por qué está enojada Puno y por qué Puno no quiere dialogar con el gobierno de Luis? Primero, no lo entienden a Puno en su perspectiva. Este año, en diciembre, se conoce los 100 años, se recuerdan los 100 años de la revuelta y de la fundación de una capital llamada Huancholima, en Huancané. La población en aquel entonces se reunió porque estaban en descontento con el abuso de los gamonales, que también tenían el apoyo de las Fuerzas Armadas, del ejército, se podría decir en aquel entonces. Y fundaron su propia Lima, porque también Lima no los escuchaba. Fundaron Huancholima, Lima por la capital y Huancho por la zona. Tuvieron su plano, ¿ya? Y finalmente la revuelta acabó con varios muertos. En Puno se han registrado las mayores revueltas por la lucha de las tierras, las mayores revueltas por luchas reivindicativas. De modo que cuando en Puno militarizas más, pones más militares, ellos entienden de que los soldados están preparados para la guerra y ellos entienden que lo que está haciendo el Estado a través del ejército es declarar la guerra y meterles miedo. Y ellos, las comunidades aymaras quechuas no lo aceptan. Los aymaras resisten y las comunidades quechuas se levantan en solidaridad, en apoyo, se apoyan. De modo que, y lo que hace el gobierno al anunciar estos últimos días que le va a mandar ayuda porque han sido poblaciones que durante años han sido desatendidas, no tienen ayuda, colaboración y no tienen agua, desagüe, en la práctica lo que le están diciendo es gente renegada, frustrada, gente que está renegando porque nunca ha tenido apoyo del gobierno. Eso los ha enojado mucho más. ¿Por qué? Porque el poblador aymara, quechua del altiplano, toda su vida ha sido comerciante y todo lo que no lo es a punta de su esfuerzo. Que hayan proyectos de necesidad regional, pública, que todos quisieran tener, inevitablemente que sí, pero que eso sea la esencia, pues bueno, está alejado de la realidad. Lo que ellos están haciendo es una lucha política y ellos se sienten ninguneados, discriminados, raciados. ¿Por qué?
porque sienten que el gobierno trata de opacar su reclamo con obras de agua y desagüe y decirles que estos señores son relegados. Eso pasa cuando se entrevista a mi amigo, a mi paisano, Rómulo Mucho, que si bien será puneño, pero bueno, ya tiene una perspectiva distinta, pues, ¿no? O sea, es puneño, pero decir que están olvidados, son pobres. El Aymara tiene hijos estudiando en las universidades de Lima, tiene hijos estudiando en las universidades particulares en Arequipa, de tal manera que verlos distintos, pobres, porque tienen una pollera que representa a su comunidad, lo único que hace es discriminarlos más, y lo único que revela es que nunca han visto en Lima a poblaciones que son tan iguales de nosotros, pero con idiosincrasias distintas, pero son tan incluso más peruanos, porque ellos son los que producen y, digamos, hacen que el campo tenga vida. De modo que, más aún, en un contexto en el que ha habido la mayor represión en Puno, en un contexto en el que el gobierno les ha dicho narcotraficantes, mineros ilegales, y en un contexto en el que, sobre todo, Alberto Otárola le dice que son vándalos que han querido tomar el poder por las armas, han querido tomar el poder. Ellos lo único que entienden es que los están discriminando y ellos no están dispuestos a aceptarlo. El día de ayer hubo una reunión y la decisión es unánime. Continúa la huelga indefinida y el Aymara no se doblega, ni el quechua se va a someter al gobierno. Ese es el acuerdo. Te estoy transmitiendo un acuerdo que ha ocurrido el día de ayer y el acuerdo es unánime. No van a aceptar a los gobiernos, a los ministros del gobierno, y si es que vienen, los van a echar. Te estoy transmitiendo lo que ellos han acordado. Y han dicho de que no van a aceptar el apoyo del gobierno en el marco de esta campaña con Punche Puno. Ellos creen de que ellos tienen más punche para sacar a Puno, y una muestra de ello es por qué Puno tiene centros comerciales y un centro comercial como Plaza Vea, en donde venden más que en otras ciudades del sur, en donde se mueven más que en otras ciudades del sur, y los más grandes comerciantes son de Juliaca y Ilave. De Ilave se lleva a Lima a Tunta, desde Chiquinchaya, desde Puno, Melgar se lleva queso a Lima, que no dominará el mercado, pero lo hace. Quienes han hecho los centros comerciales en Tacna son ilaveños, acoreños, yunguyeños, juleños. Entonces todo ese mensaje del gobierno diciendo que están protestando porque son pobres, los ofenden más, porque ellos son gente que han aprendido a dominar el campo, han aprendido a dominar la geografía para salir adelante. Por eso es de que hay puneños, hijos de las comunidades, que son ganadores de concursos internacionales. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es ningunearlos, subestimarlos y, evidentemente, yo podría decirte, a la presión, al sometimiento de la policía y el ejército. Uno de los mensajes que ha tenido la presidenta Dina Boluarte ha sido: hermanito, hermanita, escúchanos y acepta lo que estamos mandando, ¿no? Que es, digamos, pero en ningún momento se ha puesto en los zapatos del otro y ha pedido disculpas, ¿no? Que es básicamente lo que está pidiendo la población, digamos. El mensaje, Paola, es cuando la palabra en Puno, cuando te tratan de hermano, Kamisaraki, ¿cómo estás, hermano, hermana? Es cuando entre hermanos se protegen, cuando entre hermanos se ayudan a darle vida al aire. O sea, es decir, tú me ayudas y yo te ayudo. Por eso cuando Dina Boluarte sale a hablar en quechua y dice hermanas, hermanitos, a ellos les parece una ofensa, porque dice cómo una mujer va a mandar a reprimir y va a hacer menos a sus pueblos, y no le creen nada, porque para el caso de Inti Bryan, en una entrevista con Glaster, lloraba por Inti Bryan, y ahora para el caso de los puneños los ha llamado de vándalos, terroristas, comunistas, ¿no? Y financiadas por el narcotráfico. Hay gente que está herida. Tú revisas las transmisiones que hemos hecho y son las mujeres las que están a la frente de esta huelga, y ellos eso lo hacen cuando ya se ha colectivizado hasta en la familia la indignación. Y entonces lo que se ve acá es, yo veo que no hay reconciliación, no le van a perdonar lo que ha pasado, no le van a perdonar. Y por eso están diciendo que ya no queremos a los policías ni los militares porque representan al gobierno. Y como los militares están preparados para la guerra, el gobierno nos está preparando, nos está declarando la guerra, y nosotros les vamos a dar frente porque también muchos de ellos, hasta antes del 2000, había servicio militar obligatorio. Y en las comunidades el 90, el 95% ha servido al ejército. Y entonces no le tienen miedo al ejército, porque saben cómo funciona un fusil, saben cómo es una bomba lacrimógena, no les tienen miedo. Además que ellos están informados de todas las órdenes de sus superiores,
de los soldados porque son hijos de los comuneros y están informados de todo lo que pasa. O sea, lo que estás hablando es que podría ser una situación que se pueda inflamar porque el gobierno no está, digamos, reconociendo las señales para poder combatir, acabar con un conflicto que empezó el 9 de enero en Puno, pero también empezó el 15 de diciembre en Ayacucho, al día siguiente también hay víctimas en Andahuaylas. Es no haber escuchado al otro o ponerse en los zapatos del otro. Otra de las cosas que se ha visto es que hay un lado también de la vida práctica, digamos, porque mientras hay un grupo de la familia que está en protestas, hay otro que va a trabajar, ¿no es cierto, Liudmir? Cuéntame un poquito cómo se combina la actividad cotidiana con el trabajo y con la protesta. A ver, en las comunidades, repito, las decisiones son colectivas. Cuando la comunidad convoca a tomar posición por algo, las familias mandan a su representante. Y cuando el problema crece, se van en familia a la huelga. Por eso, si no me equivoco, ha sido el diario Expreso que el día de ayer sacó un titular diciendo que las mujeres están utilizando a sus hijos. De verdad, que en lo personal también me ofende, porque veo que informan con un nivel de estigmatización que creen de que las cosas se solucionan como las cosas se solucionan en Lima. En Puno, en las comunidades, las mujeres trabajan con sus hijos, van a la chacra con sus hijos, no es que los quieran volver, no es que los quieran que sean iguales que ellos, trabajan en la chacra, están en las faenas, en las ciudades, en los comercios, van con sus hijos a hacer negocios. Y ahora también se han ido con sus hijos a Lima a protestar, es su cultura, ¿por qué verlos menos? Entonces, en estos momentos en las comunidades hay representantes de cada familia en los piquetes representando a sus pueblos. En la ciudad de Puno, que es una ciudad más administrativa, los comerciantes se han sumado a la huelga de manera colectiva y en estos momentos están sumándose. En Juliaca ha pasado lo propio, que es una ciudad netamente comercial. Ellos entienden que las protestas tienen costos y ahora en esta protesta política están dispuestos a aceptar esos costos. Están trabajando viernes, sábado, domingo, lunes, y los demás días están acatando la huelga, están yendo a la huelga, están paralizando sus negocios y están yendo a las movilizaciones. Cuando el gobierno dice los están obligando, hasta en las asociaciones de padre y familia se obligan a poner la cuota, si tú llegas tarde no vas, te ponen una multa, y acá está pasando lo propio, son acuerdos, y todos van. De modo que lo que está haciendo el gobierno es tratar de partirlos de un modo que acá, hasta ahora no está funcionando porque la protesta contra Dina Boluarte se ha colectivizado y políticamente se ha personalizado en Dina Boluarte. Yo tengo la seguridad que si Dina Boluarte renuncia, las cosas van a parar, ¿no? Pero de lo contrario van a seguir más agitadas. El SUTE se suma ahora a la huelga indefinida y esto sin lugar a duda va a atizar aún más, y los comuneros, repito, en horas de la mañana han tenido una reunión, han dicho no, mana, Janigua, no, nada, no, y cuando ellos dicen no, es no hay más, no hay nada que nos haga retroceder. ¿Por qué? Porque para que asuman esa posición es porque ya han debatido, ya han analizado el problema en su perspectiva, en su idiosincrasia. Liudmir Fernández, corresponsal de la República en Puno, estuvo en las mañanas con Patricia del Río. Muchísimas gracias por tu amplio reporte y por estar allí. Muchas gracias, Paola, yo te agradezco. Sí. Y yo creo de que ahora lo que nos corresponde es evidenciar con pruebas la versión oficial, y yo creo que lo he aprendido de Hildebrand, lo he aprendido de Gustavo Gorriti, de ti cuando has escrito el libro Monjes, si no me equivoco, es no confiar en las fuentes oficiales, ¿no es cierto? Porque si pueden decir algo para que los exculpe de responsabilidad, lo van a hacer con el mayor gusto. Muchas gracias, Paula. Gracias, hasta la próxima.